sesión de ayer nosotros comentamos y saludamos el hecho de que se inauguraba lo que se ha denominado el ramal 2 del Metro de Panamá, que lleva el servicio hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que es nuestra principal terminal aérea, la que nos conecta con el resto del mundo. En esa inauguración que estuvo a cargo del presidente de la República, el señor Laurentino Cortizo Cohen, participó también la persona responsable de esta institución, que es el Metro de Panamá, el director general, el ingeniero Héctor Ortega. Lo tenemos esta mañana aquí en Infoanálisis. Buen día, director, ¿cómo está? Buenos días, doñito Camila y Rubén. Oiga, Gracias. queremos primero felicitar esto, porque usted dijo en sus palabras, lo leí en algún medio, que Panamá, con esta oferta de llevar el servicio del metro hasta Tocumen, se convierte en el primer país de Centroamérica y uno de los pocos de Sudamérica donde las ciudades, pues, o capitales más que todo, que tienen conexión vía metro entre la capital de la República con el aeropuerto, ingeniero. Así que enhorabuena. Dentro de la proyección, porque vamos a dividirlo en dos partes, primero el ramal este hasta el aeropuerto, ¿cómo va a funcionar? ¿De dónde a dónde? Para ilustrar a la audiencia, ingeniero. Sí, buenos días, doñito y toda la audiencia que nos escucha. Sí, el día de ayer, con la presencia del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, hicimos en operación la extensión del ramal 2 al aeropuerto. En estos momentos, el transbordo hacia el aeropuerto vendría siendo en la estación del Corredor Sur, donde vamos a tener un tren que da el recorrido completo en 10 minutos a la estación de Litze, primeramente, porque esta extensión tiene un componente de la estación de Litze. Permítame, director, nada más para ser preciso, el IPSE es el Instituto Técnico Superior Especializado, nada más para las personas que desconocen de qué estamos hablando. Continúe, director. Y la estación del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Como usted mencionó, el ITSE, conversamos ayer con la doctora Milena, encargada del ITSE, ya hay 2.000 posibles usuarios entre docentes, administrativos y estudiantes. Y como sabemos, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, no solamente los turistas que vamos a recibir, que esta conectividad nos potencia de una manera importante y nos posiciona de una manera muy importante con respecto al resto de los países de Latinoamérica e inclusive del mundo. Así que vamos a recibir no solamente los turistas, sino que también el Aeropuerto Internacional de Tocumen trabajan aproximadamente 8.000 trabajadores. Oiga, Camila, adelante, Camila. La principal pregunta que he visto en redes, particularmente de todos aquellos que no pudimos ir al viaje inaugural, así que no hemos podido probar la línea hasta el aeropuerto todavía, es si conecta o no con el aeropuerto directamente. Esa es la principal pregunta que las personas se han hecho. Incluso ayer Roger me escribió en Twitter preguntándome y no sabía qué responderle. Sí, en esta primera etapa, llegas a la estación del Aeropuerto Internacional a nivel de andén, sí los usuarios van a tener que tomar las escaleras eléctricas o escaleras o los elevadores, y el aeropuerto tiene un choro que va a la Terminal 1, a la Terminal 2 y a la estación del Aeropuerto Internacional. Un choro que gratis, que está operando el aeropuerto. El recorrido completo está dentro de 8 a 10 minutos. La razón principal que cuando se conceptuó el proyecto era que la Terminal 2 no había sido recibida por el aeropuerto por temas de garantías de construcción, y había un acuerdo de que iba a ser construido por el aeropuerto una vez fuera recibida. Sin embargo, nosotros como Metro hemos tomado control de esa conexión directa, una segunda etapa, que nos encontramos en este momento, donde ya va a poder llegar directamente, una vez se construya, a la Terminal 2. Va a haber una conectividad a la Terminal 2, probablemente en los próximos 12 a 14 meses. Mientras tanto, llegas a nivel de andén, bajas, y a nivel de piso va a haber un chorro ahí mismo, donde hace el recorrido completo, es de 8 a 10 minutos a la Terminal 1 o la Terminal 2 del aeropuerto. Ahora, director, ¿qué limitaciones en cuanto a equipaje se va a tener en el metro? Sí, bueno, hemos hecho un ajuste al reglamento del viajero. No hay limitaciones de cantidad de equipaje. Hay una limitación de tamaños de equipaje. En conversaciones con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, hemos tipificado en este reglamento el equipaje estándar internacional, que es 1 metro de altura.
con un espesor de 40 centímetros y un ancho de 60 centímetros, que son las maletas estándares internacionalmente. Así que no hay limitantes de equipaje, hay una limitante del tamaño estándar internacional de maletas existentes. Director, entre lo que se llama los espacios entre un tren y el otro, ¿la espera es de qué tiempo aproximado? Sí, el recorrido, vamos a estar trabajando con un solo tren en este momento por la demanda y los temas operativos. El recorrido completo es de 10 minutos y la espera probable está entre 3 a 5 minutos por estación, ¿no? Desde el corredor, de la estación del corredor sur. El proyecto se conceptuó una vez la demanda lo amerite, que podemos mandar trenes desde Albrook a San Miguelito hasta Nuevo Tocumen. Podemos enviar 3, 4 trenes y desviar uno hacia el aeropuerto. Sin embargo, en este momento la demanda no lo amerita y estamos trabajando con lo que se llama una lanzadera desde la estación del Corredor Sur hasta el aeropuerto. Yo recuerdo hace meses ya que hubo una protesta por parte de transportistas de turismo y taxistas que usualmente recogen pasajeros en el aeropuerto contra la obra, y a la obra estaban dando, así que no había mucho que hacer. Pero ¿han tenido alguna conversación con ellos? ¿Ha habido algún roce reciente o ya hay paz con respecto a que va a haber un metro que ya llega al aeropuerto, que ya está en funcionamiento y que ellos son un complemento del mismo siempre va a haber personas que no van a querer coger por comodidad o lo que sea, que llevan niños, quién sabe, no van a querer coger el metro, pero ¿ha habido algún roce con los transportistas recientes o ya eso quedó saldado? Realmente nosotros como Metro no hemos tenido ningún roce con los transportistas. Nosotros tenemos un plan maestro al 2040 donde venimos construyendo y planificando, ¿no? Uno de estas extensiones que estamos no solamente haciendo ahora la extensión de la línea 2, también una extensión de la línea 1 hacia Villa Zaita, son complementos del plan maestro que venimos construyendo. Nosotros somos una alternativa adicional para trasladarse al centro de la ciudad, que tiene varias ventajas. Por ejemplo, nosotros somos el hub de las Américas. Hay muchos pasajeros que hacen escala en Panamá y esto potencia poder visitar rápidamente lugares turísticos de Panamá a través del metro, pero con una puntualidad, porque sabemos el tiempo exacto, sin inconvenientes de tráfico, otro tipo de situaciones similares, ¿no? Así que esto es una alternativa segura, eficiente de movilizarlos. Miren, nosotros estamos muy satisfechos. Ayer nosotros inauguramos y a las 2 de la tarde anunciamos que íbamos a iniciar la operación. Y a la 1 de la tarde teníamos recibiendo turistas. No estábamos recibiendo turistas. Nosotros ayer, a los números que manejamos hoy temprano, que no lo hemos terminado de cuantificar, iniciamos operaciones a las 2 de la tarde y tuvimos más de 2.000 usuarios, entre turistas, una gran cantidad de turistas, y también trabajadores del aeropuerto y del ITSE. Así que sentimos que va a ser una línea que va a beneficiar mucho al país y también a los usuarios y a las áreas aledañas, al INADE también, y toda la comunidad aledaña. Ahora, director, nosotros entramos quizá tarde en el mundo de los metros. ¿Eso nos dio alguna ventaja? ¿Qué cosas tiene el metro de Panamá que no tienen los otros metros del mundo? Bueno, nosotros tenemos la metrocultura, que es un hilo importante que ha podido educar o enseñarle cómo deben comportarse nuestros ciudadanos dentro del sistema completo del metro, lo cual nos sentimos muy satisfechos porque los usuarios se han hecho parte de esta infraestructura tan importante para el país y cuidan esta infraestructura. Nosotros manejamos un grado de confiabilidad de casi 99% de los tiempos, por ejemplo, de los recorridos en las estaciones, de los intervalos en las estaciones. Nosotros en línea 1 mantenemos intervalos de 2.21 segundos. Eso no lo ves en todos los metros del mundo. Puedes ir a ciudades como Chicago, donde tienes que esperar a veces hasta 10 minutos. También podemos resaltar cómo han cuidado nuestros usuarios las estaciones. Mantienen limpias, bastante ordenadas, el comportamiento. Yo creo que nos podemos diferenciar en ese tipo de comportamientos. Doy otro ejemplo, por ejemplo, el metro de Nueva York, en Manhattan. No necesariamente es el metro más limpio, más pulcro. Así que nosotros nos hemos diferenciado en este tipo de puntualidad, comportamiento de nuestros usuarios dentro del metro y nos sentimos orgullosos de poder alcanzar esos objetivos. Bueno, ahora, director, yo quería decir, yo soy usuario frecuente del metro
y me voy con saco y corbata al metro y he notado el funcionamiento de la metrocultura. Las muchachas jóvenes me dan el puesto a mí y yo lo acepto gustoso también. Nada, decir no, y eso no ocurría en Panamá. Entonces yo doy un testimonio fehaciente de la metrocultura en el metro. Camila. Director, usted mencionó, ya hablando un poco del plan maestro y de otros, de lo que viene ahora, ya el ramal al aeropuerto está listo. Usted mencionó la extensión hasta Villa Zaita. ¿En qué porcentaje de avance se encuentra esa? Sí, esa obra tiene un avance de 46%. Nosotros tenemos proyectado la línea, que son el viaducto, que son 2.2 kilómetros, y la estación, que está operativa en el primer trimestre del próximo año, si Dios quiere. Ese proyecto tiene unos componentes importantes. La estación es una estación terminal. Eso va a ayudar a descompresionar un poquito de la estación de San Isidro, que no fue diseñada como una estación terminal. Pero también tiene... Director, ¿y qué características tiene una estación terminal? Bueno, tiene pasillos más amplios, tiene capacidad para manejar 10.000 pasajeros por hora. La circulación es mucho mejor, pero adicionalmente también tenemos unos intercambiadores de buses que tienen como objetivo que todos los buses que llegan del norte hacia la ciudad entren en este intercambiador y los usuarios puedan movilizarse rápidamente hacia la ciudad y así evitar el tráfico y sacar una cantidad de carros de las calles de Panamá, o que cada usuario tome la decisión de llegar, dependiendo de la hora pico o no, al destino de una manera más expedita. Adicionalmente también tenemos un parque, vamos a tener estacionamientos, 630 estacionamientos, y no sé si se recuerdan, pero en el terreno donde estamos construyendo la estación hay un OLAP, una clínica de atención primaria de la Caja del Seguro Social. Nosotros, dentro del proyecto, la mudamos enfrente al centro comercial de enfrente para que los pacientes o los residentes del área mantuvieran su atención primaria médica, y estamos construyendo una policlínica dentro del proyecto de la Caja del Seguro Social. Y eso es otra ventaja importante y una ventaja competitiva, porque los pacientes o las personas que se van a atender la policlínica van a tener la oportunidad de llegar directamente en el metro. Oiga, director, con las consideraciones propias, ¿no? Y con el propósito de hacer un aporte, valdría la pena que esta buena noticia que usted está dando del centro médico que se haga más público, que se conozca. ¿Sabe por qué? Porque eso es servicio al cliente y a la ciudadanía. Vale la pena que se conozca mucho más a profundidad. Vamos a volver a hablar del metro porque tenemos que cumplir con los anunciantes de Infoanálisis. Viene más. El ingeniero Héctor Ortega, que tiene la responsabilidad del Metro de Panamá, es hijo de un exministro de Obras Públicas, ¿correcto, ingeniero Ortega? Sí, correcto. Su padre se llama también igual que usted, ¿no? Así es. Usted se llama igual que su padre, corrijo, para hacer justicia. Oiga, director, a ver, tenemos ya un servicio de metro hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Eso no puede quedar ahí, porque me imagino que usted tiene una proyección de cuántos pasajeros van a llevar o a trasladar o a transportar, y eso deben tenerlo, y me va a decir ahora más o menos cuánto es el estimado, por lo menos así en frío. Pero también se me ocurre pensar que se puede establecer una campaña por parte del Aeropuerto Internacional de Tocumen, SA, para que le hagan saber a los pasajeros, sobre todo los que están en tránsito y a los que no también, que pueden visitar la ciudad de Panamá. ¿Cuánto que toma el tránsito, por ejemplo, del metro de Panamá, del aeropuerto a Vía España, por poner un ejemplo, director? Aproximadamente unos 30 minutos a Vía España o a la estación de Vía Argentina, unos 30-35 minutos. El recorrido completo de la estación del aeropuerto a Albrook es aproximadamente 55 minutos, ¿no? Tiene que hacer un transbordo en la estación de San Miguelito, pero a la estación de Vía Argentina pueden estar en unos 35 minutos ahí. Bueno, por ser Panamá Hub, como se le denomina con toda justicia, hombre, hay muchos pasajeros que tienen que permanecer allí mirando las paredes y el techo durante horas. Así que yo creo que sería bueno promover que Panamá, y decirlo con orgullo, tenemos un metro al servicio de ellos para que puedan dar una visita, un paseo, y no sé, ir a la capital de la República. Diga, Camila.
Sí, para aprovechar que tenemos al director, ya hablamos de la extensión a Villa Zaita, que dice que podría estar lista en el primer trimestre del otro año. También está en construcción la línea 3. ¿Qué nos puede decir de los tiempos de la línea 3? Dice avance, proceso de avance. Sí, de avance y de, o sea, ¿cuánto estiman que va a estar y cuál es el plan si tenemos la extensión hasta, no recuerdo cuál es la última estación en el oeste, Ciudad del Futuro, pero no el túnel? O sea, ¿cómo son los tiempos? Por supuesto, Camila. Al día de hoy tenemos un avance de 35% general del proyecto. El cronograma de terminación de este proyecto es el segundo semestre del 2026, desde Ciudad del Futuro a la estación de Albert. Tenemos más de 20 frentes de trabajo, hay más de 4.200 empleos directos, más todos los indirectos, porque adicional a una obra importante que va a resolver el problema de una gran cantidad de panameños que viven del área oeste, que se trasladan diariamente con estos tráficos que todos conocemos, también ha sido un proyecto de reactivación económica del país después o sea, una vez reactivamos la actividad económica por la pandemia, ¿no? Así que el proyecto tiene un 35% de avance y debe estar operativo en el segundo semestre del 2026. Sí, pero o sea, lo que pasa es que hay dos cosas. Está lo que están construyendo y está el túnel que no ha empezado todavía. ¿Todo va a empezar a andar todo junto o algo que la gente preguntaba era si iban a poner a andar el pedazo que está en el oeste, del otro lado del canal, primero, mientras el túnel estaba listo y lo pudiera conectar a lo demás? No, nosotros tenemos planificado en el segundo semestre de 2026 a poner a operar la línea completa. El tramo soterrado, que tiene varios componentes, el foso de ataque, las trincheras, la estación de Balboa, que es una estación soterrada, antes era elevada, ahora soterrada, y el túnel va a estar terminado al mismo tiempo que va a estar terminado toda la línea, ¿no? Estas estaciones son estaciones de gran magnitud, toman entre 24 a 30 meses en construirse. Sí es cierto que hay muchas estaciones que prácticamente todas se están trabajando. La de Panamá Pacífico ya está la pilotera, ya estamos iniciando la instalación de pilotes, pero la intención es ponerla a operar completa. Los trabajos del tramo soterrado del foso de ataque, que son uno de los primeros trabajos que se deben dar, se deben estar iniciando próximamente en el mes de abril. A veces quisiéramos dar una fecha exacta, sin embargo hay mucha documentación requerida en temas ambientales, en temas de seguridad industrial, y aparte de los diseños, que ya el diseño, por ejemplo, del foso de ataque ya prácticamente está listo, y tenemos que cumplir con todos estos requisitos que son regulaciones para poder construir estas obras. Ingeniero, usted mencionó la palabra foso de ataque. Me va a hacer el favor de ilustrarme. Soy lego en la materia y estoy seguro que muchos oyentes también. Eso es una. Y la otra, ¿cuál es la longitud que tiene el tramo soterrado? O sea, el que va por debajo, director. Sí. Estamos hablando de la línea 3 del metro, por supuesto. Sí, ¿no? el tramo soterrado completo, que arranca un poco, la trinchera arranca de la estación de Panamá Pacífico hacia el área oeste, es de 5.8 kilómetros, ¿no? Todo completo. El foso de ataque, básicamente, es una obra civil muy grande, que tiene paredes de retención de concreto y una plataforma, un piso sobre tierra de concreto, donde se coloca la tuneladora para iniciar los procesos de tunelación. La tuneladora se arma afuera y se termina de armar dentro de este foso de ataque. Por eso, ¿Qué tiempo toma armar esa tuneladora, ingeniero? Armar la tuneladora toma aproximadamente entre 4 a 5 meses, ¿no? 4 meses. O sea, viene en pieza y viene de Alemania, ¿no? Vienen por pieza, ¿es correcto? La tuneladora viene por pieza porque son piezas de alta dimensión, ya se está fabricando, va llegando entre el mes de julio, finales de julio debe estar saliendo, y en septiembre, si Dios quiere, debemos tener todos los componentes. Se empieza a armar, se arma una gran parte de la tuneladora afuera y se lleva a este foso de ataque donde se termina de armar, donde empieza la tunelación. Tenemos una pregunta de un oyente que dice, en la línea 3 del metro no se ha contemplado su extensión hasta La Chorrera. ¿Qué se ha pensado en cuanto a esto, tomando en cuenta que La Chorrera es la capital de Panamá Oeste y tiene una densidad de población considerable? Sí. En esta primera etapa se conceptuó 25 kilómetros hasta Ciudad del Futuro. Nosotros tenemos el plan maestro extenderla hasta Chorrera a diferentes puntos de Chorrera, ¿no? En este momento nosotros estamos ya haciendo los estudios actualizando los estudios de factibilidad y viendo las corridas financieras, ¿no? Sí que es natural que se haga una extensión al oeste, hacia el área de Chorrera, probablemente antes que la línea 2A. Pues la línea 2A ya es un proyecto que tiene los pliegos de cargo prácticamente listos. Sin embargo,
Y la primera 2A, etapa, y la 2A, director, ¿hacia dónde va? la 2A inicia en San Miguelito, va por toda la tumba de muertos, la Ricardo J. Alfaro, cruza hacia la estación de la Iglesia del Carmen, va soterrada y sale diagonal, toda soterrada por Multicentro, ¿no? Ahí es donde la tenemos. Es una línea importante porque es la única que entra en la llamada tumba muertos. Es una línea importante que va a beneficiar a aproximadamente 380.000 panameños. Así que esa es una línea que está planificada para, nosotros tenemos todo planificado probablemente para iniciarla en el 2027, 2028, pero los pliegos de cargos ya están listas. Tiene un proceso de licitación. Perdón, el 2026 o 2027. O sea, justo apenas se acaba la línea 3, arrancan el proceso con la línea 2A. Apenas se termina la línea 3 o estemos terminando, la siguiente línea es la 2A. Tenemos la extensión a Chorrera, la cual es natural que se extienda a Chorrera porque hay una gran cantidad de residentes. De los 500.000 personas del área oeste, aproximadamente 160.000 residen en el área de Chorrera. Entonces, nosotros también nos mantenemos estudiando, no solamente actualizando, porque ya había un estudio de perfectibilidad la extensión de la Chorrera, sino también viendo la viabilidad financiera, ¿no? Oiga, ingeniero, ya nos quedan unos minutos nada más, nos quedan pocos minutos en este bloque para darle tiempo para que usted trabaje también, por supuesto. Oiga, a ver, estamos hablando de la línea 3 del metro. El calvario más triste por recorrer hoy y hace mucho tiempo es de los moradores de Panamá Oeste. Calvario, mira el término que estoy utilizando. ¿A cuánto va a minimizar el impacto una vez se haga pues, el proyecto en el impacto mayor en tiempo? Tiempo es vida, tiempo es familia, ¿sí? ¿En cuánto se estima que va a acortarse ese calvario, repito? Sí, definitivamente el recorte va a ser importante. El recorrido completo de Ciudad del Futuro, donde va a iniciar las operaciones, porque los patios de mantenimiento y toda la operación inicia ya, son 45 minutos de recorrido completo a Albrook. Ese es el circuito largo. Hay un circuito corto que va de Vista Alegre, que toma 25 minutos de Vista Alegre a Albrook. Así que hoy en día los tráficos pueden tomar más de 2 horas y media, así que el tiempo se reduce de una manera importante y la calidad de vida, por supuesto, de todos estos panameños va a mejorar. Tengo un minuto, director, agradeciendo Y tengo una pregunta a un oyente que Ajá. pregunta cómo se va a cruzar el puente de las Américas. No sé si se refiere soterrado. o sea, exactamente por dónde va a ir el metro o... Originalmente era por carriles centrales en el cuarto puente. Pero sí, ahora va a ser soterrado. Es la pregunta, me imagino. Sí, es un tramo soterrado. El tramo soterrado completo es de 5.8 kilómetros y va a cruzar el canal de Panamá con un túnel. ¿Qué profundidad tendrá en metros desde el nivel del mar, ingeniero Ortega? Desde el nivel del mar, es el punto más profundo, en el cruce del canal, de la marea promedio al nivel más bajo, es de 66 metros. De ahí va subiendo en ambas direcciones, ¿no? Oiga, de verdad apreciamos mucho su participación aquí en Infoanálisis. Ha sido usted muy explícito en las preguntas que le hemos formulado. Creo que satisface. Nada más, una más, ya me queda un minuto. ¿Dónde está ubicada Ciudad del Futuro? Disculpe, yo conozco el área, pero no ubico Ciudad del Futuro. Más o menos geográficamente, deme una referencia. ¿Sabes dónde está el río Perequeté? Claro. Divide el distrito de Arraiján con Chorrera. Correcto, la división. El patio está aproximadamente unos 600, 700 metros del puente ese, ¿no? Hacia Arraiján. Así que la distancia del patio que tenemos en Ciudad del Futuro a Chorrera es muy corta. Hay una estación prevista entre la siguiente estación del patio, aproximadamente por Alto Montaña, y de ahí la siguiente es en Costa Verde, ¿no? Y también el plan maestro contempla llevarlo, termina una estación, hay varias estaciones dentro de Chorrera, un poco complicado las calles y las servidumbres dentro de Chorrera, pero hay una estación también tipificada, ubicada en el Parque Libertadores, cerca de la policía.
Oiga, reitero nuestro aprecio por distinguirnos esta mañana con su participación y sobre todo ilustrar a nuestra audiencia a nivel nacional, porque esta empresa cubre toda la República. Así que han sido debidamente informados de la buena noticia y más a profundidad de lo que ocurrió ayer aquí en la capital de la República, que se ha conectado el metro entre la capital y el aeropuerto internacional de Cumer y el avance de la línea 3 del metro. Ingeniero Héctor Ortega, nuestro aprecio y agradecimiento. Que tenga buen día. Muchas gracias, doñito. Saludos a todos, Camila y Rubén. Gracias. Bueno, vamos al corte comercial. Que tengan buen día. Igual usted. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Amigos de Infoanálisis, las noticias ayer giraron en torno también a un escándalo de grandes proporciones, que es el hecho de que la Caja de Seguro Social aceptó o confirmó la desaparición hace ya varias semanas de casi 10.000 dosis de fentanilo. El fentanilo es un opioide, ¿no?, que sirve para los dolores, sobre todo en pacientes de enfermedades terminales. De todas maneras, tengo aquí un médico que es el que nos va a explicar. No obstante, como introducción a nuestro invitado, les puedo decir a ustedes, para que tengamos una medida, ese es en este momento en los Estados Unidos uno de los principales dolores de cabeza que tiene esa nación, y México y los Estados Unidos han tensado sus relaciones producto exactamente de esto, al punto que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le propuso ayer públicamente a través de los medios que se prohíba el uso médico del fentanilo para reducir su circulación y controlar así las adicciones, y ha pedido analizar la posibilidad de sustituirlo, esta prescripción de fentanilo, por analgésicos alternativos de tratamiento médico. Él dice que lo haría México, pero que también lo haga los Estados Unidos. Tenemos al doctor Daniel Pichel. Doctor Hola, Pichel, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Cuénteme al respecto, doctor. Bueno, el fentanilo es, para comenzar, el fentanilo es un anestésico, es un medicamento que se usa para dar anestesias. Es un narcótico, efectivamente, un narcótico sintético sumamente potente, el cual tiene como su principal efecto secundario, por decirlo de alguna forma, cuando dan sobredosis, y por eso es que es tan terriblemente, bueno, esto lo hacen todos los narcóticos, pero al ser tan potente con una dosis muy pequeña, puede llegar a producir paro respiratorio. O sea, la persona se lo toma, se duerme, deja de respirar y se muere. Estamos hablando de que en Estados Unidos los números de que hablan las autoridades de Estados Unidos son de más de 250 muertes diarias producto del uso de fentanilo. El tema con el fentanilo es que el fentanilo que se perdió es el fentanilo de uso médico, que otra de las locuras de López Obrador es el fentanilo de uso médico, se puede seguir usando para uso médico. Pero controlado. Porque tienen, claro, es que hoy en día es controlado. O sea, para darles una idea, en los hospitales privados donde yo trabajo, o sea, no estoy hablando del Seguro Social porque no trabajo en el sistema del Seguro Social, un médico, un anestesiólogo o un intensivista pide una ampolla de fentanilo que se tiene que llenar una receta especial, y cuando le entregan esa ampolla y esa ampolla se usa, él tiene que devolver la ampolla vacía para que haya un control de qué pasó con el fentanilo que va y que viene. O sea, esto no es una cosa que se puede perder como se pierden las llaves o como se pierde el wallet. Y también, por lo que entiendo, no es algo que se le receta al paciente. O sea, ninguna clínica ni hospital le da fentanilo al paciente para que se lleve a su casa. Es para uso dentro del hospital. Exacto. Fentanilo hay en presentaciones de parches que se usa para el manejo de dolores crónicos y las tabletas, que son el gran problema, que en Estados Unidos comienza como un medicamento de uso analgésico potente que se puede utilizar en pacientes postoperatorios o en pacientes que tienen dolores intensos, dolores, por ejemplo, producto de un politrauma con una fractura de columna, con una fractura de una vértebra que está comprimiendo un nervio. Ese tipo de cosas puede aliviarse el dolor con el fentanilo, pero comienza a producirse de forma ilegal
sin ningún tipo de control, como siempre cuando pasan estas cosas ilegales, sin ningún tipo de control en cuanto a dosificación y pureza, y eso comienza a circular en las calles y genera el gran problema de adicción que genera en los Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos tiene, o sea, en ese sentido, Estados Unidos es mucho más flexible que los países nuestros para recetar narcóticos a pacientes que tienen dolores crónicos. Entonces, yo tengo amigos que trabajan en cuartos de urgencia en los Estados Unidos y te dicen, un paciente llega y te dice, doctor, yo uso fentanilo para un dolor en la espalda y me duele la espalda. Y uno ve al paciente y uno detecta que el paciente parece que no está con dolor, pero si el paciente insiste, hay una serie de leyes y derechos del paciente que muchas veces obliga al médico a hacer una receta de Percocet o de alguno de estos o Vacodin, que son medicamentos, que son narcóticos, para que el paciente lo tome y se le quite el dolor que él refiere sentir. Oiga, doctor Pichel, pero para ilustrar, ¿no? Siempre ese es nuestro objetivo. Claro. Estuve leyendo que, bueno, las adicciones, las pruebas están en la cantidad de muertes que ha provocado, pero el fentanilo es 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más fuerte que la heroína. Sí. Es, sí, el impacto que tiene. Es un producto sintético que se desarrolló para poder utilizar dosis más bajas en situaciones como anestesia. Esto se hace en un quirófano con el paciente conectado a un monitor cardíaco, con un monitor respiratorio, donde si el paciente inhibe su estímulo respiratorio, se le da apoyo con un equipo externo que le va a ayudar a respirar hasta que pase el efecto del medicamento. O sea, el fentanilo se usa todos los días para hacer procedimientos médicos, desde una endoscopía hasta una cirugía de espalda o una cirugía abdominal. O sea, el fentanilo es un medicamento de uso completamente regular en los hospitales. Lo que es impresionante es esto de la pérdida. A ver, esto tiene demasiadas partes impresionantes. Aparentemente, hoy yo estuve leyendo en las noticias que esto se perdió en noviembre. Sí, es que justamente tengo el comunicado del Ministerio Público, que voy a leer un pedazo para que tengamos el contexto de lo que están hablando. Dice que hay dos investigaciones. Que una se inicia con la denuncia del jefe de seguridad del complejo de la Caja de Seguro Social, en la cual señala que para la fecha del 9 de noviembre de 2022 se tuvo conocimiento que en la entrada del Hospital de Diagnóstico Especializado, en el puesto de atención al asegurado, fue dejado por un anestesiólogo un estuche plástico de color negro con la tapa transparente con ampollas de medicamento. Que esa denuncia generó una noticia iniciada por la supuesta comisión de un delito contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Seguro Social, toda vez que en dicho estuche se encontraban, entre otros medicamentos, ampollas de fentanil. Y después hablan de otra investigación de delito contra la administración pública en perjuicio de la Caja del Seguro Social. O sea, que son dos denuncias con copias de un informe sobre la evaluación al proceso de la prescripción y dispensación del medicamento fentanilo en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias, Madrid, cuyo periodo está comprendido del 1 al 15 de octubre. O sea, estamos hablando de dos investigaciones distintas aparentemente, pero cuando se le preguntó al director ayer que brindara detalles, lo único que él podía decir es que eso estaba en el sumario, porque aparentemente la investigación está bajo reserva. Doctor Pichel, usted labora, y voy a decirlo, la cuña es gratis, en la clínica Hospital Paitilla. En el Hospital Paitilla, sí. De los principales centros médicos de este país. ¿Qué propondría usted que podría implementar la Caja de Seguro Social para efectos de evitar este tipo de fuga? Pensemos que fue aleatorio, pensemos, ¿no? ¿Qué se puede hacer al respecto de su perspectiva, doctor Pichel? Mira, lo primero que tienen que hacer es implementar las leyes que ya existen. Ajá. O sea, yo no sé cómo es el proceso, pero hay que llenar una receta, hay que tener un control de cuánto se entrega, hay que tener un control de cuánto se devuelve. Porque si un médico dejó un maletín donde había fentanil, es evidente de que por alguna razón ese médico no tenía que devolver las ampollas vacías en la tarde del día que, ojo, ahora, un anestesiólogo puede comprar fentanil si da anestesia a nivel periférico, como en una clínica de odontología, o sea,
si uno llena la receta especial, que es una receta que antes era amarilla, ahora es blanca, pero que tiene una serie de datos de en qué paciente se va a usar y cómo se va a usar, si un anestesiólogo llena eso, él puede comprar fentanil en un distribuidor y se lo entrega porque él puede utilizarlo y hay un respaldo, pero hay que devolver esas ampollas. Entonces, lo que yo diría es, ¿saben qué? Hay que hacer que se cumplan las normas que existen. No hay que inventar normas nuevas, pero no puede ser que se despachan 10.000 ampollas de fentanil a una entidad del gobierno, se pierden 10.000 ampollas de fentanil. O sea que esa maletita que encontraron no se llevó 10.000 ampollas. Sí, eso destapó. No, y ojo, no es el primer caso de robo o pérdida de materiales en la caja de Seguro Social. ¿Ustedes no recuerdan los guantes robados en pandemia? Sí. A ver, Camila, hay historias, repito, yo no trabajo allí, pero hay estas historias como que en el Seguro Social se ha perdido una torre de endoscopía. Una torre de endoscopía es un aparato del tamaño de la consola que tiene atrás de él Mito. O sea, un aparato enorme con endoscopios colgados, con ruedas o sea, eso no se saca en una maleta. Mandrake. Sí, no, pero es que para que tengamos una bomba de circulación extracorpórea, que es lo que se usa para hacer cirugías cardíacas. O sea, una bomba de circulación extracorpórea es un aparato del tamaño de una cama de hospital y se perdió. Entonces, si se pierde una cama, ahí hay un problema de controles. No, justo me puse a buscar el comunicado del Ministerio Público y en mayo del año pasado es que estaban investigando la pérdida de 480,000 guantes. 480,000 guantes que en un momento desaparecieron de la caja de Seguro Social y también ha ocurrido. Ni que trabajaran puros 100 pies en la caja del Seguro Social. No, Pichel, o también, no sé si recuerdan el caso de que tenía un poco de un contenedor de medicamentos que la doctora Rosario Turner, que encontró un contenedor de medicamentos vencidos. O sea, claramente hay un problema en la caja de Seguro Social. No, Camila, en la caja del Seguro Social hay un montón de problemas. Pero de inventario, por lo menos, hay un problema de inventario. Doctor Pichel, para que se dé ese robo, dando las dimensiones que usted ha señalado, voy a usar un término coloquial, debe ser algún o algunos gatos de casa o deben ser externos solamente o una combinación, en su opinión, para cometer este tipo de delitos, ¿no? A mí se me ocurre que si yo trato de entrar al depósito de la caja del Seguro Social donde se guardan los medicamentos y más medicamentos como el fentanil, que no deben estar en una caja arrumbados en un estante, si yo entro, primero no voy a poder entrar y segundo no voy a poder salir con una caja en mis manos. Okay. Entonces, claro, uno tiene que sospechar de que hay algo ahí. Ahora, estamos hablando de una droga que se utiliza para tráfico ilegal de drogas, porque yo estuve buscando cómo se hace, pero obviamente Internet no explica el mecanismo por el cual desde una ampolla de fentanil se crean tabletas de las que se venden en la calle. Pero me imagino que el origen de eso es el extracto de lo que viene en la ampolla, que es el fentanil médico. Pero si se hace eso, o sea, estamos hablando de un producto que en la calle, en el mercado negro del narcotráfico, debe valer muchísimo dinero. Le quito 2 minutos más, doctor. Usted es un cardiólogo importante. 2 minutos después del corte. ¿Sí? Tengo programado hasta las 8 hoy. Bueno, son las 8:15. ¿Podemos quitarle decir 3 minutos más? Pues 3, ¿sí? Tranquilo. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, el prestigioso cardiólogo Daniel Pichel está con nosotros también. Doctor Pichel, a ver, en los 90, finales de los 90 y luego ya en los inicios del 2000, los Estados Unidos comenzó a vivir una tragedia y es la crisis de la adicción de los opioides. Eso es lo que se ha establecido. Pero leí en el Washington Post que hay un reportaje donde hablan de que uno de los problemas es que están trayendo la materia prima de Asia y que hay un número importante de laboratorios clandestinos
que la fabrican. Esta cantidad de 10.000 dosis perdidas, ¿qué destino pueden tomar, en su opinión, doctor? El problema es que este medicamento se vaya a utilizar para fabricar estas tabletas que son las que se venden en la calle. O sea, normalmente... Se chupan, ¿no? Sí, aparentemente son una tableta que se chupan y el problema es que eso no tiene un control de dosis. Entonces, si una de estas tabletas tiene más cantidad de la debida, va a producir probablemente un paro respiratorio y la persona se muere. Es el mecanismo por medio del cual se muere la gente que tiene sobredosis de fentanilo. Ese es el mecanismo habitual por el cual esto pasa. Okay. Y lo lógico, el gran miedo es que esto termine siendo materia prima para drogas de uso en la calle, de uso, lo que le llaman uso recreativo, que al final es lo que favorece las adicciones. Pero el problema de esto es el daño que le pudiera hacer a Panamá, que estas ampollas comiencen a aparecer en un laboratorio destino en algún lugar del mundo, no le llamemos México ni ningún lugar en particular, pero que en uno de estos laboratorios, en una reserva, encuentran que hay un montón de ampollas que dice Caja del Seguro Social de Panamá. Imagínense cómo queda Panamá. O sea, ¿dónde están los controles? Sí. Aunque, o sea, a ver, razones para que Panamá, los nombres de Panamá ande medio manga por hombro sobran. Porque cada día que uno ve el periódico, uno encuentra alguna cosa de estas espectaculares que pasan en nuestro querido país, que dice, pero ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero esto es muy serio. Por otro lado, yo pregunto, si esto le pasa, o sea, si se le pierden 10.000 ampollas de fentanil a un distribuidor privado de su depósito, ¿qué habría pasado? Habría gente presa, estaría cerrada la empresa, probablemente le hubieran quitado la licencia. En lo que dura la investigación. Sí. O sea, es una serie de cosas muy serias. Estamos hablando de narcóticos. Pero no ha pasado nada. Esto pasó en noviembre y en febrero, en marzo, todavía no tenemos un camino de qué fue lo que pasó ni dónde está. Y existen serias probabilidades que en 5 meses esto ya no está en Panamá. Bueno, ojalá que el Ministerio Público que está llevando a cabo la investigación logre dar con los responsables y que les caiga el peso de la ley. Doctor Daniel Pichel, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Un placer, como siempre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Que la pase muy bien. Amigos, voy a compartir con ustedes las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Presten mucha atención porque esto tiene que ver con el bolsillo de todos nosotros y con la economía. La mayor parte de las noticias les voy a decir por qué. El New York Times titula: los temores bancarios se vuelven globales, enviando un escalofrío a través de los mercados. Dice el Times que la volatilidad que revuelve el estómago en acciones, bonos y otros activos refleja preocupaciones renovadas sobre la economía y los riesgos que acechan en el sistema financiero. El Washington Post, su principal noticia: estalla una guerra civil republicana en Ucrania mientras se desvanece el ejemplo de Ronald Reagan. Así que más de un año después de que Rusia invadiera Ucrania, la guerra ha provocado un cambio en lo que dice el Partido Republicano sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo. Pero Wall Street Journal, que es el diario de los negocios, titula: ¿cómo se derrumbó el plan de Goldman Sachs para apuntalar el Silicon Valley Bank, el que quebró, recuerden, ¿no? El del escándalo, pues, que hay hoy día en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Dice el Wall Street Journal que el plan tenía un defecto fatal. ¿Por qué? Porque subestimó el peligro de que una avalancha de malas noticias pudiera desencadenar una crisis de confianza. Y añade que la caída de las tasas también perturba a los bancos. El New York Times tiene una noticia que también es escalofriante. En Suiza, el banco Credit Suisse, que es el prestamista que se considera el más maltratado, obtiene un salvavidas del Banco Central, un día después de que las acciones se desmoronaran producto pues, de lo que está ocurriendo, y dice que ellos pedirían prestado hasta $54.000 millones
al Banco Nacional Suizo para tratar de calmar a los inversionistas cautelosos. Y en Perú, el Producto Interno Bruto cae un 1.12% después de 22 meses de crecimiento ininterrumpido, y dice que los sectores más afectados son la minería, la construcción, el transporte, el sector financiero y las telecomunicaciones. Mientras hay un reportaje en el diario El País, una buena noticia, presten mucha atención a esta noticia. El País la publica en primera plana y habla de una nota que publica la revista Nature, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo y más creíbles. Dice que una pastilla experimental logra la remisión completa del cáncer en 18 pacientes con una leucemia muy agresiva. Añade que los resultados preliminares del fármaco que se llama Revumenib sugiere que ha salvado la vida de enfermos desahuciados. Añade que la supervivencia de los pacientes con leucemia mieloide aguda, la supervivencia a los 3 años apenas es de un 25%. Y en Brasil, una veintena de ciudades sufre 2 días de ataques criminales coordinados, y lo relacionan esto pues con los incidentes que se están dando últimamente en las operaciones policiales y en el descontento de las que hay en las prisiones brasileñas. Hay otra noticia del Wall Street Journal que dice que el Silicon Valley Bank colapsó en tan solo 36 horas y se convirtió en la segunda mayor quiebra bancaria de los Estados Unidos, lo que significa para los clientes que es una justificada razón y motivo para estar temerosos. En Colombia, al menos 11 muertos y 10 desaparecidos tras una serie de explosiones en una mina de carbón, en la cual habían 30 mineros que se encontraban en lo que se conoce como las galerías soterradas. Y en Costa Rica, el Banco Central reduce la tasa de política monetaria por primera vez en 15 meses, al recortar su tasa de referencia en medio punto para ubicarse en un 8.50% a partir de hoy. Y habrá un cambio de dirección desde el año 2021 que se dio inicio a esta nueva modalidad. Aprovecho para darles una noticia más, y es que dice que la crisis financiera tiene una serie de números en rojo en los principales indicadores en Latinoamérica. Añade que la economía mexicana o la economía de México, la de Colombia, Chile, Argentina y Brasil sufren con distinta intensidad las consecuencias de las malas noticias que llegan desde los Estados Unidos y de Europa por el caso del maltrecho escándalo del Credit Suisse Bank, que ya lo dimos a conocer. Y cierro en Argentina. ¿Saben por qué? Porque este país se rinde a la inflación que ya va por el 102.5% de subida interanual del IPC. En febrero es la última etapa de un camino iniciado en la crisis del año 2001. Y para terminar, en los Estados Unidos, Larry Fink, que es el hombre más poderoso de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, no descarta una crisis de liquidez tras la quiebra del Silicon Valley Bank. Él es el presidente del BlackRock y culpa de la crisis bancaria en los Estados Unidos a las políticas monetarias de la Reserva Federal y advierte de que aún es pronto para medir sus consecuencias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeo.